Hoy estamos a 17 de septiembre de 2024 en Biomatemáticas 1. Okay. Y hemos estado hablando de las sucesiones, que son, vamos a decir, filas de números. Y dentro de las sucesiones hemos identificado primero a las secuencias, que son filas de números ordenados y con un patrón. Filas de números y filas de números ordenados con un patrón. Porque dentro de las sucesiones encontramos filas de números desordenados, a las que llamamos números aleatorios. Y dentro de las secuencias encontramos lo que serían secuencias cuyo patrón se define mediante un coeficiente o un número de proporción similar a la pendiente de las funciones lineales, que es un coeficiente que nos dice cómo cambia el número y dependiendo del valor de x en relaciones proporcionales. Si es 1 a 1, cambia x1, entonces lleva a cambiar una magnitud 1, o si cambia x 1 y y cambia dos veces, lo que implicaría entonces agregarle o incluirle a x un coeficiente, un número constante que multiplica al valor numérico cambiante de x, de la variable x. A ese en las funciones lineales llamamos pendiente. La pendiente de las funciones lineales es un coeficiente de proporcionalidad. Bueno, los patrones en algunas secuencias definen la identidad de los números ordenados en una fila mediante un coeficiente, en algunos casos, y en esos casos les llamamos secuencias aritméticas. Que están definidas por un coeficiente. Ya dijimos, como dije hace un momento, que es como la pendiente como coeficiente proporcional en las funciones lineales. Como coeficiente es un número constante, un número que no cambia. Lo vimos que lo identificamos o lo pudimos ver en las filas de números que hemos ejemplificado en las sesiones pasadas como un número que, sumándole al primer número de la fila, nos da el segundo. Y sumándole ese mismo número, porque no cambia, al segundo número de la fila, nos da el tercero, y así sucesivamente. ¿Sí? De hecho, al segundo número le llamamos el sucesor del primero, al tercero le llamamos el sucesor del segundo, y así sucesivamente. También dijimos que lo podemos ver desde el otro lado. Vamos a decir, de los últimos números de la fila hacia los primeros, para los cuales nos referimos al que sigue de regreso, el que está después del yo número, el que está antes de mí, al principio de la fila, es quien me precede o el número predecesor. Si a este número le restamos este coeficiente, obtenemos el predecesor. Si al predecesor le restamos este coeficiente, vamos a obtener el que sigue en la fila hasta que llegamos al primero. Entonces, de esa manera identificamos a las que llamamos secuencias aritméticas, las cuales mencionamos hasta que hay por ahí una especie de anécdota histórica, y si no, fue un muy buen argumento para una muy buena película. ¿Ya la vieron ahora sí completa? Viviendo el mundo. Una historia
basada en hechos reales. No sabemos si la historia de la película es totalmente real, pero la historia narrada en la película o el argumento se basa en hechos reales, que son las vidas de barón Alexander von Humboldt. Si se llama barón, no era niña. No, ese es varón con V, ¿verdad? Varón. No, él era además varón, pertenecía a una familia noble europea del centro de Europa. O sea, el barón Alexander von Humboldt, o Alejandro de Humboldt. Y de Carl Friedrich Gauss, un siervo de la nobleza europea a la cual pertenecía Humboldt, Alexander von Humboldt, hijo de una familia humilde, y que dice en la película que pudo llegar a la definición de la suma n, no, n no, la suma s, la suma s de las secuencias aritméticas, como, si me soplan la fórmula, porque no me la sé de memoria, era n, ¿sí? N por n más 1, n por n más 1, ¿sí? Entre 2. ¿Sí? Ay, entonces sí me acuerdo. El Alzheimer no está tan mal. Bueno, también desarrolla el Alzheimer. Entonces, la película argumenta que, narra una historia en la que esta relación de la suma de los números de una secuencia aritmética, el número total final de la suma se obtiene mediante esto. Pero entonces ya no estamos hablando de una secuencia, estamos hablando de una serie. Es más, mucho más puedo cambiar de plumón, porque este ya yo casi lo tengo que comprar. Tenemos entonces, además de las secuencias, como filas de números, tenemos las series, que son filas de números ordenados por un patrón, pero que se suman los términos. ¿Quiénes son los términos? Los números de la fila. Entonces, una secuencia es una fila de números o términos ordenados con un patrón. Una serie es una fila de números o términos que se suman. Vamos a dejar así, ya tenemos aquí los términos, que se suman dando un resultado numérico final. Eso porque se están sumando. Voy a silenciar mi celular porque está haciendo ping. En caso nos distrae. Entonces, y en particular, cuando esta fila de números o términos ordenados con un patrón definido por un coeficiente, se llaman entonces series aritméticas. El ejemplo que pusimos fue, bueno, el ejemplo de la película de Humboldt y Gauss fue la suma, vamos a decir, de la serie A igual a 1 más 2 más 3 hasta más 100. ¿Y cuánto daba esta suma? Bueno, o hacemos toda la suma, que en la película se ve interesante la escena, o la hacemos con esto, donde la suma A es igual a el número de términos. ¿Cuántos son? 100.
por 100 más 1 entre 2. ¿Y eso cuánto es? 100 más 1 es 101 por 100 sería 1000. ¿Cuánto? No. Bueno, ¿cuánto da el resultado final? Es a 5050. 5050. 5050. Ok. Pero también vimos al final de la última sesión de clase, así como tenemos estas filas en la cual decíamos que el coeficiente sería aquí el número 1, porque 1 más 1 nos da 2, 2 más 1 nos da 3, 3 más 1 nos daría 4, y aquí 99 más 1 nos daría término 100, el coeficiente aquí es 1. En diferentes series numéricas o secuencias numéricas podría haber diferentes coeficientes. Vimos otro ejemplo donde el coeficiente era 3, ¿no? Todas esas secuencias, cuando son solamente filas de números ordenados, serían secuencias aritméticas. Y si esos números se están sumando, o esos términos se están sumando, serían series aritméticas. Y al terminar la sesión pasada, voy a ponerle a esta S, o sea A, para que no nos confundamos, como vamos a ver ahorita. Este sería S, la suma es 5050. Vamos a poner ahora como serie A, otra serie. Como ya no tengo más que un plumón, entonces por eso le cambié mejor el nombre. Que fuera 1 más 3, sí, más 9, más 27, más 81. Vimos antes también otro concepto en las secuencias y en las series. En esta serie aritmética, ¿cuántos términos hay? 100. El número n es el número de términos. No hay más. Acaba en el 100º término. Decimos que se trata de series finitas. Así como habría, si no fueran las sumas, sino que fueran comas, sería la fila de 100 términos, sería una secuencia finita. También mencionamos que puede haber filas de números que no sabemos, cuya fila no estamos incapacitados de saber cuál es el último término, el último número en la fila. A ese tipo de filas le llamamos infinitas. Cuando se trata solamente de una fila, es decir, en la que no hay relación o operación entre los términos, decimos que se trataría de una secuencia infinita. De hecho, dibujamos una que no sería aritmética. Digo, la escribí como números y la dibujé luego como rectángulos y luego la dibujé como cuadrados y luego rectángulos y luego como una espiral. La dibujé como fila de números. ¿Y dije cuál era el último número? No dije cuál era. Sería una secuencia infinita. La secuencia de Fibonacci, que fue la que vimos en aquella ocasión, es en sí una secuencia infinita como concepto matemático, la secuencia de Fibonacci, o puede suceder, como vimos, como mostré, que esa espiral que se dibuja cuando representamos de manera gráfica los números de la secuencia de Fibonacci, puede en un caracol, que fue el que traje varios caracoles, vemos que llega hasta una última espiral. Esa espiral o esa estructura espiral numérica se puede encontrar en otros organismos. Por ejemplo, en plantas angiospermas que presentan, las angiospermas son las que presentan flores como mecanismo de reproducción.
reproducción, como aparato reproductor, y presentan a veces en un mismo cuerpo más de una flor, como las margaritas. La margarita, lo que la gente conoce como flor de margarita, no es una flor, son muchas flores juntas. Bueno, el arreglo geométrico que tiene cada una de las flores en el centro de la flor de margarita, sigue un orden, cuando empezamos a contar, que está definido o coincide evolutivamente con la secuencia de Fibonacci. El girasol, que también no es una flor compuesta, son muchas flores juntas, también cada flor está distribuida de acuerdo a la secuencia de Fibonacci. Si se no sé qué es. Magia, no, naturaleza, selección natural. ¿Por qué? Como se dan cuenta, cuando se trata de acomodar cosas en el espacio, ese patrón funciona para arreglar en un espacio pequeño muchas cosas. Más bien parece que descubrimos que en la naturaleza se acomoda muchas veces con patrones matemáticos, que son definibles matemáticamente, a veces con secuencias como la de Fibonacci, que en sí como concepto matemático es infinito. No conocemos cuál es el último número en una fila de Fibonacci, pero sí podemos contar hasta la última flor en una margarita o en un girasol o en alguna otra flor compuesta, o en las espirales de un helecho, que es una planta no vascular, por lo tanto es una angiosperma, cuyo retoño toma forma espiral, o en las estructuras nubosas alrededor del ojo de un huracán, o en el arreglo de las estrellas por atracción gravitacional que orbitan el centro de una galaxia en forma de espirales, porque hay también galaxias irregulares y galaxias elípticas, galaxias globulares, etcétera, de muchas formas. Pero las galaxias espirales, muchas de ellas, el arreglo de las estrellas tiene una estructura definible mediante una secuencia de Fibonacci. Por supuesto, es enorme el número de estrellas, pero hay un número de límite, finito de estrellas. Ya dijimos que matemáticas límite es otro concepto, medio mágico, brújico, pero bueno, útil. Entonces tendríamos como sucesiones las secuencias y las series. Las secuencias pueden ser aritméticas, las series pueden ser aritméticas, las secuencias aritméticas pueden ser finitas o infinitas. Las series aritméticas pueden ser finitas o infinitas. Aquí tengo esta fila de números y la voy a representar como finita por el momento. Esa es una fila de números ordenados, en otras palabras, es una sucesión, es una fila de números, sí, es una sucesión, es unos números en fila. Ahora, ¿están ordenados? Pues al menos vamos del más pequeño al más grande. Y los intermedios también, el 3 es mayor que el 1, el 9 es mayor que el 3, el 27 es mayor que el 9 y el 81 es mayor que el 27. Hay un orden de tamaño o de magnitud. Entonces, y además hay una relación entre los términos o números de la fila. Entonces no es una secuencia, es una serie numérica. Pero podríamos predecir mediante un patrón o mediante un coeficiente el sucesor del predecesor. Es decir, le sumamos un número constante al primero y obtenemos el segundo, y ese número se lo sumamos al segundo y obtenemos el tercero. A ver, para obtener el tercero a partir del tercero, como es 3, yo solo me engañé. Para obtener el segundo a partir del primero tendríamos que sumarle 2. 1 más 2 da 3. Pero si yo le sumo 2 al 3, esto me da 5, y 5 no es igual
a 9. No. Y como decía el presidente, el expresidente. No, ya no se metía en tantas culturas. Con eso que decía que nada más se acordaba de un libro y no se acordaba si lo había leído completo. Bueno, yo respeto. Primera conclusión. Bueno, primera conclusión, ¿es una sucesión? Sí. ¿Es una secuencia? No. ¿Es una serie? Sí. ¿Es finita o infinita? Es finita. ¿Es aritmética? No, porque no se definen los términos mediante coeficientes. Recordemos, un coeficiente es un número constante que se suma a un término y nos va a dar el sucesor, y si le sumo a ese sucesor el mismo término, el mismo coeficiente, me va a dar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y este no es el caso. Entonces, ¿qué caramba? Ya vamos. No, ya vamos a seguir con esto. ¿Cómo podríamos obtener el segundo a partir del primero con algún tipo de patrón matemático, con algún tipo de operación matemática? Ya dijimos que si yo tomo 1 más 1 me da 2, 2 más 1 me da 3, 3 más 1 da 4, 99 más 1 da 100. ¿Cómo puedo obtener el 3 a partir del 1 que no sea sumándole 2? Si tengo, bueno, recordemos que a los términos también los identificamos con un símbolo. A sub n términos. Términos A sub n. Entonces la serie A, esta serie A, está formada por los términos A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5, y la suma de todos me va a dar aquí un número. Bueno, ahora, A sub 1 es el número 1. ¿Cómo puedo obtener A sub 3 a partir de el número 1? ¿Me decías? Multiplicándolo por 3. 1 por 3 da 3. Que esto sería igual, lo voy a ver cómo sería. A sub 1 sería, 1 sea A sub 1 por 3, mejor lo pongo más bonito, sería 3 veces A sub 1 es igual a sub 3. ¿Sí? Estamos multiplicando el primer término, A sub 1, por este número 3, y nos da el, otra vez, tantos 13 me hago yo bolas yo solo, no necesito ayuda, yo solito puedo. 2, el segundo, el 3. El segundo término, A sub 2, que es igual al número 3, es igual a 1 por 3, 3. O A1, que es A sub 1 por 3, me da 3, pero para que sea más bonito matemáticamente, pongo mejor el primero el número constante y luego el número que cambia, porque cambia el término. O sea, 3 veces A sub 1 es igual a A sub 2. ¿Sí? Ahora sí, A sub 3, y por eso me di cuenta, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Mande? A ver, 3, pero ahora ¿qué multiplico? A sub 2. Y da 3 por 3, 9. A sub 4, como lo tengo, sea 3 veces A sub 3, 3 por 9, 27. A sub 5, el último término en esta fila finita de números que se suman,
será entonces 3 veces a sub 4, esto es igual a 81. Ahora, también podríamos decir, recordemos que así como pusimos aquí que es 1 más 1 me da el siguiente, dijimos que podríamos hacerlo al revés. 100 menos 1 me daría el predecesor, 99. 3 menos 1 me daría el predecesor, 2. 2 menos 1 me da el predecesor, que es 1, y llega al primer término de esta fila, de esa serie aritmética. Bueno, la resta o sustracción es el recíproco, la operación contraria a la suma. ¿Sí? ¿Cuál es el recíproco de la multiplicación que estamos haciendo aquí? La división. Entonces, podemos decir que 81 entre 3, ¿quién es? Pues a sub 4, ¿sí, no? A sub 4 es 27. ¿Sí? ¿Sí, no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué tipo de número es? Un número racional. Esto es entonces una razón numérica. Es una razón, está de aquí, porque es un número racional. Podemos decir que es, bueno, no con signo de igual, R. Pero la razón específicamente es el denominador. La razón es el denominador. De hecho, de ahí viene su nombre. Nos dice la razón o proporción, denomina o le da el nombre de la identidad, el nombre de la identidad. ¿Cuál es la identidad? El número 3 para esta. ¿Sí? Es por eso que a esta fila, en la cual podemos identificar al segundo término a partir del primero a través de una razón R que multiplica al término, al primer término, ¿sí? Le llamamos a esta serie que está definida por una razón, le llamamos una serie geométrica. Y decimos entonces que esto es igual a... Revisen nuestro documento que está en el sitio web y que también está del curso y que también está en el sitio. ¿Cómo llegamos a esta definición de la suma de una serie geométrica? El resultado S de la suma geométrica. Y es el primer término más el primer término por la razón más, nada más voy a hacer una acotación antes aquí. A podría ser igual, según lo que vimos antes, cuando estuvimos viendo las funciones y cómo escribíamos y las potencias o no las potencias. Esto podría ser igual a R a la 0. ¿Por qué? Porque a R a la 0 es igual a por 1 y esto es igual a A. Por eso es que esto se queda así, la A solita. ¿Y AR quién es? Pues AR es igual a A por R a la 1. Cualquier número elevado a la 1 es el mismo. Y entonces esto es este que está aquí. Estos serían los términos
de la serie geométrica. El término A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 lo voy a representar de esta manera. Porque voy a tomar en cuenta la razón que define a esta fila como una fila que se suma a una fila geométrica. Bien. Si este de aquí, que lo escribí como una A para ponerla de manera formal, ¿cómo se define esto? En realidad es su personalidad oculta. Sea como Clark Kent, la personalidad de Superman, o Bruce Wayne, Batman, o Dick Grayson, Robin. Ok. Es el mismo, nada más que sin disfraz. Entonces, ¿quién sigue? Si aquí tenemos a Batman y acá Robin, pues acá sigue el Guasón, no, ¿ves? No. ¿Quién sigue aquí? Sería AR a la 0, AR a la 1. ¿Quién sigue? AR al cuadrado, o a la 2. Y luego AR a la 3, 1, 2, 3, 4. El último término para esta serie sería AR a la cuarta potencia. Y veamos si funciona. A es esta A, que es el número 1. ¿Bien? Para identificar este. AR a la cuarta. AR a la cuarta sería, entonces, A es 1 por R es 3. Vamos a ponerlo así, para más lejito el punto, le dejo unas por paréntesis. A por 3 a la cuarta potencia. ¿Bien? ¿Y si es 81? Sí, ¿no? 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Por 1, a 81. Bueno, sumando esos términos, sumando los AR a la N términos, terminamos que este valor de X, la suma total, se define X mediante A por 1 menos N, no, N no, R. 1 menos R a la N menos 1, o N más 1, es N más 1, sí, N más 1, entre 1 menos, no, mayúscula, no, minúscula, R. Uno a la R menos 1, R. Ok. Menos R. Ahora, esto finalmente será la sumatoria. Dijimos que la sumatoria de, llamémosle de cualquier número, K, desde K igual a 1 hasta N,
¿Cómo se define? ¿Cómo se calcula? Acá está. Para una serie aritmética. Sería n por n. Ah, bueno, nada más aquí terminé. Esto sería para las series geométricas, ¿correcto? Esto es para las series geométricas. Serie geométrica, entre paréntesis, SG. Punto. Como acá tenemos la de las series aritméticas. Si queremos obtener la sumatoria de series aritméticas, usamos esta. Si queremos obtener la suma de series geométricas, usamos esta. Ahora, para las series geométricas aritméticas en general, quedamos que es n por n más 1 entre 2. ¿Qué sucede? Ah, y esto que es igual, sería igual acá a la 1, ¿no? Ajá. ¿Qué sucede si lo que tenemos es la sumatoria de los k al cuadrado desde k igual a 1 hasta n? Sería como tener n por n más 1 entre 2 por n por n más 1 entre 2. ¿Sí, no? El cuadrado es este multiplicado por otro igual. O sea, dos de estos multiplicándose. Y esto aquí es igual. De una vez pongo el resultado. Es n cuadrada entre 2 más n entre 2. Entonces ya no tenemos que usar esto. Si tenemos una serie de números cuadrados, por ejemplo, ¿cuál sería una serie de números cuadrados? Sería, por ejemplo, 2 más 4 más 8 más 16, 4 por 4, 16, más 25, más. Sería no una serie aritmética, sino sería una serie de potencia, le llamamos. Una serie de potencia, dijimos. Esto sería un ejemplo, vamos a llamar la serie B, que tuviéramos 2 más 4 más 2, 4. Es más, tenías que poner aquí el 1 primero. 1 sería 1 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4, no era 2. Más al cuadrado sería 9. Más 16. Me está yendo firmando cerrado. Ahora que lo estoy relacionando de manera más. Lo estoy poniendo por escrito. Sería 25 más 36 más, podría ser infinito. ¿Sí? Esta sería entonces B sería B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado más B sub 3 al cuadrado. ¿Cuáles serían los términos? Sería 1, 2, 3, pero todos ellos al cuadrado. ¿Cómo obtengo la suma? Con esta. Creo que quiero borrar esta de aquí. ¿Mande? ¿Son impares? Ah, los que están sumando. Sí. Sería la suma de los números impares.
Qué buena observación. Ahora, supongamos que pasamos de potencia 1 a potencia 2. ¿Qué seguiría? Potencia 3. La sumatoria de los k al cubo desde k igual a 1 hasta n, n podría ser infinito en este caso, sería entonces esto por otro igual. O sea, o puede ser esto por n más 1. No lo voy a desarrollar, solamente les voy a poner el resultado. No, aquí me equivoqué. Oh, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Voy a corregir. Corrijan esto. Sí, aquí. Es n, perdón, estaba yo dudando de lo que estaba escribiendo, sí, porque es n al cubo entre 3, no era n al cuadrado entre 2, es n al cubo entre 3 más n cuadrada entre 2, aquí sí es 2, más n entre 6. Ahora sí ya, corrijan. Sí, porque me surgió una duda, porque aquí, para k al cubo, queda, al multiplicar por este mismo, pues de entrada necesitaríamos, tenemos aquí n cúbica, pero como tenemos acá esta n cúbica, no está n cúbica que estaría multiplicando a esta n que está aquí adentro, tendría que ser n a la cuarta potencia, ¿no? Pero efectivamente nos queda n a la cuarta potencia entre 4 más un segundo término que es n al cubo entre 2 más n entre 4. Estos términos como que ya se ven un poco raros, no les doy mucha lógica, porque aquí paso de 2 a 6, un sexto. No, aquí es n cúbica entre 3, n cuadrada entre 2, porque no es n entre 1, bueno, si es n a la única, ya no es entre 1, sería entre 6. Esto habrá que desarrollar este producto y llegamos a este polinomio. Aquí igual, cuando hacemos el producto de n por n más 1 entre 2 por n, así 3 veces, llegamos a este trinomio. Este trinomio, ¿qué sucede? Solamente imaginen que pasamos de la sumatoria de k a la cuarta, k al cubo a k a la cuarta, desde k igual a 1 hasta n. Pues si en este, que es k cuadrada, termino con n cúbica entre 3, y este que es k cúbica, termino con el primer término que es n a la cuarta entre 4, ¿cuál será el primer término de k, de la sumatoria de k a la cuarta? Es decir, de elevar definición a la cuarta potencia. Pues es evidente que nos va a quedar n a la quinta, sí, entre 5, más otros términos. ¿Por qué me permito dejarlo así? Hagamos aquí un ejercicio muy rápido. Supongamos que n, si n, aquí puse 100, si espacio n es igual, pongamos a 4, ¿ok?
el primer término, vamos a llamarnos a estos, para no confundirnos, vamos a llamarle B. B, es más, vamos a, sí, así, B sub 1, B sub, no, se va a confundir mejor, vamos a llamarlo mejor como una C. C sub 1 más C sub 2 más C sub 3, ¿ok? C sub 1, ¿cuánto vale? 4 a la cuarta, háganlo. ¿Ya me dijiste? ¿Ya? ¿2000? 250 y qué? 56. Ah, entre 4. Sí, ¿no? Es 256 y luego lo divides entre 4. ¿Lo divides entre 4? 64. ¿Cuánto? 64. 64. Ok. ¿Cuánto es C sub 2? O no, espérenme, porque N es el número de términos, ¿no? Es el número de términos en sí. Vamos a hacerlo más interesante, que sea, no poner igual a 4. Perdón por molestar tanto. Que sea 100 para la serie esta. Pero resulta que es la serie elevada a la potencia 3. ¿Sí? Sería 1 más 8 más 27 más etcétera. ¿Cuánto vale C sub 1? Será 100 a la cuarta entre 4. Es 2 millones. Ándale, que es más interesante. ¿2 millones qué? 500,000. Ahí está, 2.500.000. ¿Cuánto vale C sub 2? Es 500,000. 500,000. Y ya no digamos C sub 3, que vale 25. Sí, ¿no? Porque es 100 entre 4. Es 25. Está más fácil. ¿Cuánto sería la suma? B sería igual a 2 millones. No, de hecho a 3 millones. ¿Sí, no? Sí. 3 millones 25. ¿Sí? Eso vale B. ¿B? No sé, digo, B sería esta de acá arriba. Esto vale la serie C, que es estos números, pero elevados a la potencia 3 al cubo. Bueno. Lo que vemos es que 3.025.000 no es muy diferente de 2.500.000. Si hay mayor diferencia con C sub 2, ¿correcto? Entonces yo podría decir un aproximado que la suma de estos números elevados al cubo es entre 2,5 millones y 3 millones. Es una aproximación. Porque siempre el primer término, un número elevado a la potencia 4, es mayor, bastante más grande. ¿Qué tan grande? Pues simplemente un 75% más grande. Es un 75% más grande el 2.500.000 que el 500.000. El mismo razonamiento puedo aplicar cuando estoy hablando de potencias mayores, de series de números elevados a potencias más grandes, como
a la cuarta potencia, a la quinta potencia, a la sexta potencia. Imaginemos a la cuarta potencia sería 1 más 16 más, ya es un montón, 81 creo que sería la cuarta potencia. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 16 por 2, serán 32, bueno, sería el segundo término. Ok, entonces el primer término, este primer término, pesa más, es mucho mayor que los demás términos en este polinomio que me define la sumatoria de series de números elevados a potencias. Podemos entonces llegar a una, llamémoslo de fórmula general de aproximación a la suma de series de potencia, de números elevados a potencias, que es esta, la sumatoria de los números elevados a la potencia p, desde k de los números igual a 1 hasta n, será igual a, ¿cuál es? N elevado a ¿cuál potencia? N elevado a ¿cuál potencia? ¿Cuál potencia es esta? La de aquí. P, aquí es 4. P, aquí es 3. ¿Cuál es la potencia de N aquí? 5. ¿Sí? Entonces, 5 sería 4 más 1. Entonces sería a la potencia P más 1 entre P más 1. Y de esa manera tenemos una aproximación a la sumatoria de series de números elevados a potencias reales. Y con eso terminamos, nos aproximamos al final y ya llegamos a el día de hoy. El próximo jueves vamos a seguir con otros conceptos de series, donde ya vemos que entonces en las filas de números llamadas sucesiones, que pueden ser aleatorios o ordenados, de los ordenados encontramos a las secuencias, que son filas de números ordenados definidos por un patrón. Si el patrón obedece a un coeficiente, será una serie aritmética, una secuencia aritmética. Si el patrón obedece a una razón, se tratará entonces de una secuencia geométrica, que se distingue de la serie geométrica en el sentido de que los números no se estarían sumando, nada más sería la pura fila de números. Pero podemos conocerlos si conocemos la razón R que identifica cada término. Y están las series, que son las filas de números ordenados, que se operan a través de la adición, que habría de dos tipos: las series aritméticas, definidas por un coeficiente, y las series geométricas, definidas por una razón. Y por hoy terminamos.